La ciencia al servicio de los pueblos. Atomu, todos los lunes. Acontecimientos, contados por quienes tienen arraigada la historia en su memoria. Fui secuestrada 3 o 4 meses. Estamos amenazados. Investigaciones realizadas por periodistas comprometidos con la verdad. ¡Brilló la verdad! ¡Brilló la justicia! Interrogantes, que usted a través de 25 minutos podrá develar. Why are you here? Necesitamos una respuesta ya. ¿Quién ordenó el disparo? Reportajes Telesur. Todos los miércoles. A esta hora les ofrecemos las noticias más destacadas. Presidente de Colombia presenta equipo negociador para los diálogos de paz con las FARC. Terremoto en Costa Rica, sismo causó daños en edificaciones. Varias regiones permanecen sin servicios de agua y luz. Se intensifican conflictos sociales en Perú. Médicos y maestros permanecen en huelga. Exigen al gobierno mejoras salariales. Presidente Barack Obama llega a Charlotte en medio de protestas. Migrantes piden sean escuchadas sus peticiones. Cruz Roja Internacional pide aumentar misión humanitaria en Siria. Ampliación de estos temas solo por Telesur, la señal informativa de América Latina. Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, vamos a compartir con ustedes la pequeña gran historia de las últimas 24 horas. Y por supuesto, todos aquellos acontecimientos en pleno desarrollo que hacen la que está ahora en pleno desarrollo precisamente como parte de todo esto. Y sobre este particular, hablando de historia, queremos recordar algunos acontecimientos dramáticos y otros de diferente tipo que marcaron un poco no, mucho, la historia de hace 40 años y que todavía tienen reverberación. También tienen que ver con la historia de la televisión en Venezuela, porque en los tiempos en que Walter Cronkite, que era el comunicador, cuando la CBS llevaba la batuta y había un periodismo académico en Estados Unidos con valores éticos, Walter Cronkite se quejaba de que nunca podría hacer un desarrollo adecuado de las noticias si por razones de intereses de la gran cadena que tenía CBS de costa a costa de los Estados Unidos, emitía desde la costa este y en media hora tenía que hablar de economía, de política nacional, política internacional, deportes, sucesos, de costa a costa de Estados Unidos. En aquel entonces, el hombre de mayor credibilidad en los Estados Unidos, al que llamaban el tío Walter, muy respetado por todos los presidentes, era el que llevaba la batuta y CBS estaba en un periodismo muy diferente a las cosas intragables que ahora nos mandan Fox y CNN. Fue el papá de los helados en materia de comunicación, pero siempre se retiró así, lo obligaron a retirarse, no lo podían controlar. Si nosotros no salimos del formato de media hora, no vamos a salir de los tips siquiera con las noticias. Muy bien, ¿qué pasó hace 40 años? Hace 40 años también hubo un tremendo drama con las Olimpiadas de Múnich, ¿se acuerdan ustedes? O München, si quieren decirlo. Fue un verdadero asesinato, una matanza de atletas israelíes, y esto, por supuesto, fue recordado hoy en Israel con mucha emoción. Pues nos tocó transmitirlo
y nos tocó transmitirlo, y al mismo tiempo exactamente hubo un viaje espectacular, el de Richard Nixon, rompiendo todos los esquemas, claro, con el asesoramiento de Kissinger, que se fue por el Pacífico allá, le dio la vuelta al mundo y apareció por el otro extremo, y para sorpresa de medio mundo, en plena Guerra Fría, cuando ni siquiera tenían relaciones diplomáticas, se apareció en Beijing, después de aquello que, simplificándolo al extremo, algunos quisieron definir como la diplomacia del ping-pong, porque fue a partir de un juego de ping-pong que se abrió un poco la relación bilateral y se rompió el hielo. Vamos a recordar qué pasaba hace 40 años, porque también ahora en las Olimpiadas hubo quejas de parte de Israel porque no se hizo un minuto de silencio en recordatorio de aquellos dramáticos acontecimientos. No menos dramáticos los de Vietnam, ¿no? Walter Cronkite tuvo el coraje de ir a Vietnam a ver cómo estaba la cosa y dijo, lo único decente que podemos hacer es irnos de aquí lo antes posible y de la manera más honorable. Cuando dijo eso, el propio Johnson dijo, si perdimos a Walter, perdimos a la clase media y vamos a perder las elecciones. Él era el que llevaba la batuta y usaba como escenografía, camisa, corbata, todo informal, la propia sala de redacción de la CBS. Ahí es cuando él decía, si seguimos con el formato de media hora, nunca vamos a poder profundizar. Ese fue el momento, la única vez que derramó unas lágrimas en cámara, que se sepa, porque estaba anunciando la muerte de su gran amigo John Fitzgerald Kennedy en aquel atentado de Dallas que todavía está lleno de interrogantes. Pero eso era la televisión en blanco y negro, y en esa misma época y en esos mismos 40 años, aquí en Venezuela, hacíamos en el viejo Canal 5, la televisora nacional, en el Cerro Marín, ahora Cerro de la Televisora, entre Terraza de las Acacias y el barrio popular de La Charneca. También teníamos la escenografía, era la sala de redacción, y teníamos el único satélite de uso civil que llegaba a las 2 de la tarde y había que tratar de identificar. Las noticias llegaban por teletipo, no había computadoras, y se modificaban. El programa que daban a las 10, a las 2 de la tarde ya había cambiado en un 40, un 60%. Y había que traducir, poner en contexto las cosas, y se llamaba satélite directo, sala de redacción. Fuimos los pioneros en todo el hemisferio en hacer programas con un satélite en vivo, el único de uso civil que llegaba para esa hora, y manejar el panorama internacional en un programa que terminó siendo de 1 hora. Esto que marcó de alguna manera la pauta de la televisión de información moderna, también nos permitió informar en vivo prácticamente la histórica visita hace 40 años de Richard Nixon y su esposa, con la influencia diplomática de Kissinger, a Beijing. Y eso realmente cambió la historia. Pero la parte dramática también que nos tocó informar fue el atentado a los deportistas israelíes en las Olimpiadas de Múnich. La visita de Nixon en 1972 fue un paso importante para formalmente normalizar las relaciones diplomáticas. Esto dejó a medio mundo con la boca abierta, ¿no? Supuso la primera vez que un presidente de Estados Unidos visitaba la República Popular de China, quien en esos tiempos consideraba a Estados Unidos como uno de sus enemigos más importantes. Del 21 al 28 de febrero del 72, Richard Nixon viajó a Beijing, a Hangzhou y a Shanghái. Tan pronto llegó a la capital china, fue convocado a un encuentro con Mao Zedong, quien, al desconocimiento de los estadounidenses, había estado enfermo 9 días antes, pero se sentía suficientemente fuerte para reunirse con Nixon, y el discurso de Nixon fue histórico. Que dividen a naciones y pueblos. La Gran Muralla también es un recordatorio de que para casi una generación hubo aquí un muro entre el pueblo de la República de China y los Estados Unidos de América. En estos últimos 4 días hemos comenzado el largo proceso de eliminar el muro entre nosotros. El secretario de Estado William P. Rogers fue excluido de este encuentro y el único estadounidense presente, además de Richard Nixon, era el consejero de Seguridad Nacional y después embajador en China, Winston Lord. Y por la amistad entre nuestros dos pueblos, sobre los que Chan Chan se refirió tan elocuentemente. Acerca de esta reunión, las primeras palabras de Mao a Nixon fueron:
Nuestro viejo amigo, el generalísimo Chiang Kai-shek, no aprueba nada de lo que estamos haciendo. No aprueba esto. Pero lo hicieron y brindaron. Y se abrió la relación. Y se logró un cierto distanciamiento de Beijing con Moscú en plena Guerra Fría. Richard Nixon tuvo muchas reuniones con el primer ministro Zhou Enlai durante el viaje, que incluyeron visitas a la Gran Muralla, por supuesto, Hangzhou y Shanghái. Y al término de su viaje, los gobiernos de Estados Unidos y la República Popular de China expidieron el llamado Comunicado de Shanghái, un comunicado de sus puntos de vista y sus discrepancias en la política exterior, pero un documento que sentaría las bases de las relaciones bilaterales sinoamericanas por muchos años. En los últimos días, Kissinger había logrado un éxito. Mao Zedong y nuestras dos partes mantuvieron varias conversaciones posteriores, en las cuales intercambiamos puntos de vista en la normalización de las relaciones entre China y Estados Unidos y en otros temas de preocupación entre ambas partes. Increíblemente, Nixon prometió y cumplió retirar todas las tropas de Estados Unidos en Taiwán y se pusieron de acuerdo en temas fundamentales y se inició una relación bilateral que crece cada vez más y donde ahora no lleva precisamente las de ganar Estados Unidos en el intercambio comercial. La histórica visita de hace 40 años también fue una primicia de la cadena oficial de venezolana de televisión, en aquel entonces el Canal 5, que nunca debió dejar de ser de gobierno, pues esa frecuencia es privilegiada. Las pocas imágenes fueron tomadas con cámaras especiales porque los chinos dijeron solo un operador por cada cámara, porque ellos contaban lo que pasaba, no ponían sonido. Ahí fue que tuvieron que inventar la cámara de diseño moderno, donde el camarógrafo llevaba cinturones de batería, la iluminación en el Songan y el sonido incorporado en lo que hoy llamamos el fusil. Con tecnología de la NASA lograron eso. Pero también nos tocó, en esta misma fecha, hoy hace 40 años, informar sobre esto. Los dramáticos acontecimientos de la Villa Olímpica, donde se produjo una verdadera matanza de los atletas de la delegación israelí. Las Olimpiadas de Múnich fueron un drama para la historia. Y hace 40 años el resultado fue un atentado terrorista por parte de un grupo palestino. Y en 1972 fue noticioso para el Frente Popular de Liberación de Palestina. Había un secuestro de un avión de Lufthansa en Londres, el ataque al aeropuerto de Tel Aviv y la masacre de los atletas judíos en las Olimpiadas de Múnich. Todos estos fueron atribuidos erróneamente, incluso pretendieron vincular a Carlos Illich en esto. Error de la prensa. Desde el 71, Illich estaba en Londres y emprendía acciones de inteligencia para el Frente Popular de Liberación de Palestina bajo la cubierta de la normalidad de su vida familiar. Nunca estuvo metido en esto. Pero el drama no fue inferior. Y después el drama se trasladó a la base aérea de Fürstenfeldbruck. Los palestinos habían logrado entrar y querían la liberación de 234 prisioneros palestinos en manos de los israelíes. El hecho es que en un momento en que se vieron atrapados, uno de los secuestradores operó una granada y aquí en este helicóptero murieron como mínimo 4 de los rehenes israelíes. Hoy me nodriaron las flores y los recuerdos. 40 años de aquel dramático acontecimiento. A los israelíes este apartamento y ellos accedieron en varias visitas, pero quizá ni ellos ni nosotros tuvimos en cuenta este incidente que vino de afuera de la Villa Olímpica. Los palestinos habían pedido una representación deportiva para las Olimpiadas, no se la permitieron y ellos dijeron participaremos a nuestra manera. Secuestraremos rehenes israelíes para intercambiarlos por prisioneros en Israel y lo intentaron. Primero fue la decisión del gobierno israelí no acceder a las demandas de los terroristas bajo ninguna circunstancia. Y segundo, la decisión del gobierno alemán de no dejar que los perpetradores y los rehenes abandonaran el país. Hago hincapié en que considero a ambas decisiones correctas.
En la oscuridad de la villa, sin policías a la vista, 8 hombres armados asaltaron las vallas de contención. Los alemanes trataban de demostrar que no eran tan rígidos como su pasado y fueron apoyados sin saberlo por atletas estadounidenses que pensaron que eran trasnochadores como ellos y se dirigieron al departamento 1 de Connolly-Straße 31, el edificio donde dormía la delegación israelí. Eran los terroristas palestinos de la organización Septiembre Negro. Ya se olía el drama. Y se inició con 2 asesinatos, Moshe Weinberg, el entrenador del equipo de lucha, y Joseph Romano, pesista, y siguió con el secuestro de otros 9 israelíes. La razón de ser de esa acción era pedir la liberación de 234 prisioneros palestinos. Todo lo que se hizo en esas terribles 21 horas que nos tocó informar con el único satélite que llegaba en todo el hemisferio, en vivo de Europa, y donde volvimos a ser pioneros en el canal oficial. Estos fueron los sobrevivientes: Dan Alon, Shaul Ladani, Gad Sabari, Abraham Melamed, Selin Stork. Estuvieron hoy allá recordando aquella época de medallas de oro manchadas de sangre. Los Juegos Olímpicos de Múnich 72 tienen el recuerdo también de las 7 medallas de oro de Mark Spitz, pero quedaron manchados de sangre. La Organización para la Liberación de Palestina cumplió con su amenaza. No nos dejan ir como deportistas, iremos de todas maneras y ya verán qué haremos. Hoy se les recordó en la base aérea de Fürstenfeldbruck. Increíblemente, los palestinos entraron mezclándose con algunos deportistas, atletas estadounidenses que venían pasados de tragos y estaban escalando una valla. Los acontecimientos se sucedieron así y hoy, 40 años después, los recordamos. Andrei Ben Tibor Spitzer, Yaakov Ben Osher Springer, No había duda que la situación fue mal manejada bajo enormes presiones y Alemania Federal no tenía los grupos de comandos que tienen ahora, prácticamente perfectos. La muerte de los 11 atletas israelíes, 5 secuestradores y un policía alemán fue vista en vivo por más de 900 millones de espectadores en más de 100 países. Venezuela tuvo la primicia a través de satélite directo en el viejo Canal 5, en el programa antecesor de Dossier hace 40 años. Después del episodio, la primera ministra de Israel, Golda Meir, ordenó al Mossad lanzar la Operación Bayoneta, conocido también como Operación Ira de Dios, para buscar y eliminar a los 3 terroristas palestinos y a cualquier integrante de Septiembre Negro que tuviera relación con la OLP. A 40 años de la masacre de Múnich no deben ser olvidados y por ese motivo Israel sacó a los 45 documentos secretos, incluyendo protocolos y reuniones de urgencia en Israel y telegramas. En Jerusalén hoy, Giulio Terzi, canciller italiano, se reunía con el jefe de gobierno. Mi país ha sido muy activo en brindar en primer plano la situación de la presión económica como tema de la agenda y también creemos que hay que incrementar la presión sobre el liderazgo iraní. Estamos convencidos que concretamente hay sustancias para resolver esta situación. Lo que queremos es que paren el enriquecimiento de uranio para estar seguros que, como han declarado, no están buscando un arma nuclear. Shimon Peres le contestó: ellos, Irán, quieren sacudir el Medio Oriente. No creo que el mundo libre pueda con esto. No puedo imaginarme que Estados Unidos y Europa pueda estar de acuerdo
que el Medio Oriente caiga en las manos de Irán. And Europe can agree that the Middle East will fall in the hands of Iran. How many divisions does it propose? Mientras tanto, y ya que Obama no parece haberlo hecho, Israel reclamaba una clara línea roja para Teherán. Lieberman recibía también, como corresponde siendo canciller, al ministro Giulio Terzi. Giulio Terzi llegaba a la nueva sede de la Cancillería israelí y decía: yo espero que podamos ponernos de acuerdo y dar respuesta a importantes temas de la agenda internacional ahora, especialmente en los temas de la situación del Mediterráneo, el desarrollo de Siria, en Irán, la evolución o la transición o las fases de nuestros amigos en Egipto, en Túnez, en Libia especialmente. Pero espero también que podamos dar respuesta de la manera que sea más adecuada para una cooperación más cercana entre Israel y la Unión Europea. In our friendly partners in Egypt, Tunisia and Libya especially, but I expect also that we can address the ways we can support and always closer cooperation and association between Israel and the European Union. Avigdor Lieberman dijo: la situación con Irán es la que hemos declarado. Los líderes iraníes quisieran barrer del mapa el Estado de Israel, destruir el Estado de Israel, y es algo inaceptable, y esperamos que la comunidad internacional clarifique su posición y lo haga de una manera muy clara para todos. Como es tradicional, la visita de protocolo a Yad Vashem, el lugar donde se recuerda a las víctimas del Holocausto y donde los destacados invitados se les ofrece la oportunidad de avivar la llama eterna. Este es el salón del recuerdo, el hall de la remembranza, con todos los nombres de los campos de exterminio. Es una arquitectura realmente impresionante. Todos los que estamos ahí, hemos estado ahí, difícil de olvidar. Estaba la representación de los carabineros en uniforme de gala y, por supuesto, la ofrenda floral. Elevando a fianco le collettività ebraiche distrutte nell'infame intento di cancellare il sacro timore. Giulio Terzi, con su kippah, en el habitual momento de recogimiento y de elevación de la llama eterna. Mauthausen es solo uno de los nombres tristemente célebres de los campos de exterminio. Mientras esto ocurría en Yad Vashem, en Kabul, Afganistán, el canciller Ali Akbar Salehi se encontraba con su contraparte Rami Rasul y decía que el país tiene que lograr manejar y asegurar su propia seguridad. El ministro de Relaciones Exteriores iraní Ali Akbar Salehi decía: la historia de Afganistán muestra y prueba que los afganos nunca fueron felices con la presencia de extranjeros en su territorio. Esperamos que la seguridad de la nación tenga mejores y más estables circunstancias y que los afganos ellos mismos gobiernen su país, de manera que no tengan otros tratando de gobernar a Afganistán. Luego dijo: Afganistán ha tenido la habilidad de asegurar por sí mismo
su seguridad. Ha tenido la habilidad de manejarse a sí mismo por 1000 años de historia y Afganistán ha probado que estos son hechos, que no hay necesidad de otros reclamando crédito por asegurar que pueden enseñarle a los afganos qué tipo de gobierno deberían tener en Afganistán. Todas nuestras discusiones en esta reunión con los líderes afganos es con sumo respeto por la nación de los otros. Salehi se reunió, como queda visto, con las autoridades afganas y el canciller persa ha sostenido ese mismo día un encuentro con su homólogo afgano Salmay Rasul, donde ambos insistieron en desarrollar sus relaciones en todos los ámbitos, especialmente político y el económico. Salehi y Rasul durante la cita han conversado también sobre los artículos de la Carta de Entendimiento preparada durante la cuarta cumbre de la Comisión Económica Irán-Afganistán que se celebró ayer en Kabul. En tanto, la reunión de la Liga Árabe, el presidente de Egipto recibe a Abbas para revisar relaciones bilaterales también. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, se encontró con su par de Egipto, Mohamed Mursi, para abordar temas de relaciones bilaterales y los recientes acontecimientos en los territorios palestinos. El embajador palestino en Egipto, Barak al-Farrah, informó que Abbas realizó un viaje de 2 días al Cairo. Agregó, el presidente de la Asamblea Nacional Palestina también se reunirá con los ministros de Relaciones Exteriores de la Liga Árabe, a quienes informará sobre las condiciones más recientes en Palestina y sobre los resultados de la investigación muy importante sobre los motivos de la muerte del ex líder palestino Yasser Arafat. Previo al inicio de la sesión de cancilleres de la Liga Árabe en el Cairo, Mohamed Mursi se dirigió a los presentes. Al-Farrah destacó que la visita de Mahmoud Abbas es de gran importancia porque se da antes de la reunión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, donde el titular de la Asamblea Nacional Palestina pronunciará un discurso. Según lo previsto, la intervención de Abbas será sobre el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y el establecimiento de un Estado independiente dentro de las fronteras de 1967, teniendo como capital Al-Quds, es decir, Jerusalén Oriental. أصحاب الشأن لماذا لا يريدون الذهاب إلى الانتخابات. Flotaba sobre todo esto la investigación. Los palestinos han aprobado la participación de jueces franceses en el caso Arafat. La investigación sobre los restos que están en el área de la Mucata. Aquí lo veíamos cuando se despedía de su pueblo y salía en este Cougar rumbo al aeropuerto y luego al hospital militar de Francia donde murió. La presencia de materiales radioactivos en su ropa ha dado lugar a que su propia viuda pidiera una nueva investigación. De sus restos a la Mucata, los palestinos aprueban la participación de jueces franceses en el caso Arafat. Y el jefe de la Comisión de Investigación Palestina sobre las causas de la muerte del líder palestino Yasser Arafat aprobó hoy la participación de jueces franceses que investigarán el caso en Ramallah, donde están sus despojos mortales. Damos nuestro acuerdo a la llegada de la comisión francesa creada para investigar sobre el deceso de Yasser Arafat, declaró en un comunicado el jefe de la Comisión Palestina, Taufik Tirawi. 3 magistrados franceses de Nanterre, la región parisina, están examinando la denuncia por asesinato presentada a finales de agosto por Suja, la viuda de Arafat, viuda del dirigente, tras el descubrimiento en los efectos personales de Arafat de una extraña cantidad de polonio radioactivo, sustancia muy tóxica, y que ya apareció como la causa del asesinato de un espía del lado ruso que murió en Occidente no hace mucho. A finales de julio, varios países de la Liga Árabe dieron luz verde a la idea presentada por el presidente palestino Mahmoud Abbas de crear una comisión internacional para investigar la muerte de Yasser Arafat. سيكون هناك قرار حول هذا الموضوع. Vuelve
el tema de cómo y por qué murió Yasser Arafat. Y esto, desde luego, es el tema que ahora está en pleno desarrollo y puede tener interesantes consecuencias. Sobre estas imágenes y las interrogantes que están planteadas, dejamos esta primera parte que comenzó cuando dimos las exclusivas de esas dos grandes noticias, la visita de Nixon a Beijing y el drama de las Olimpiadas del 72 en Múnich, y aterrizamos en nuestra realidad para compartir con ustedes los acontecimientos que están ahora en pleno desarrollo. Sobre este particular, sería interesante compartir con ustedes una anécdota, además, y es que todos recordamos al estupendo escritor y fanático de la aviación. Murió en Soleil, en un P-38 sobre el Mediterráneo, volando sobre su amada Francia ocupada, y era Antoine de Saint-Exupéry. Y nuestro amigo Jean Arnaud nos dice un aporte interesantísimo. El director de televisión deportes de Alemania, cuando estos dramas de Múnich, era Horst Ripper, el piloto que finalmente admitió haber derribado a Saint-Ex, y lo mantenía en el anonimato, porque nadie hubiera querido derribar a Saint-Exupéry, que además volaba un P-38 sin armamento y con cámaras de fotografía. Primero apareció su esclava, y luego, no hubo duda, era el P-38 de Saint-Ex. Aterricemos en la realidad de los mercados. El precio del crudo venezolano sube y se ubica en $104.86 el barril. El precio de la OPEP también sube, el barril de la OPEP cerró a 112,85. El precio del barril del Brent del Mar del Norte bajó levemente y cerró a 114,23. También bajó algo el marcador que nos interesa, el West Texas, que cerró a $95,30. El precio de la onza Troy de oro bajó a 1.692,10. Sigue estando muy alta pese a todo. Subió el precio del cobre, 7.740 la tonelada. El quintal de café, 161,15 levemente a la baja. Y el precio del euro sube un puntico, 1,26 respecto a la divisa estadounidense. Hora del corte, nos hemos pasado 45 segundos. Volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, ya volvemos. Una computadora es más que un equipo, es una ventana en un hospital. Permanecer en la escuela es más que estudiar, es la posibilidad de cumplir un sueño. Una sala de exposiciones es más que un sitio para el arte, es un lugar para el encuentro y la sensibilidad. Conocer para transformar. Fundación Telefónica. ¿Cómo se convierte un suceso en noticia? ¿Qué tan auténticos son los mensajes de los medios? ¿Cuál es su influencia en las conductas sociales? ¿Quién decide lo que se debe difundir? Todos los miércoles, Telesur trae El Seriado Argentino, que analiza cómo funcionan los distintos medios de comunicación. En el medio, todos los miércoles. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y vamos a una de las áreas críticas que no deja de ser noticia, y obviamente nos referimos a Siria, donde definitivamente están aplicando el libreto que usaron en Libia, pero hay que adaptarlo a las circunstancias porque Al-Assad no maneja un país de tribus como lo era Libia, ni era la democracia directa del coronel Gaddafi, y todavía tiene no solo el dominio del aire, sino que además sus fuerzas están contraatacando, pese a que están involucrados todos los países que pagan protección a las potencias de Occidente, como Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, toda esta zona de los ricos estados petroleros que necesitan mantener la cabeza sobre los hombros y sobre la cabeza la corona. Al fin y al cabo, entre 30 y 40% del petróleo del mundo pasa por esta yugular que es el estrecho de Hormuz, ¿no?
pero además el Mediterráneo Oriental está haciendo burbujas, ¿no? Israel, desde luego, siguiendo los acontecimientos, nadando y cuidando la ropa y tratando de que alguien cruce la línea roja que quiere que le marquen a Irán, pero Obama no lo hace y no se va a meter en esto antes de las elecciones. Debería haber un compás de espera aquí, probablemente. Irán, de todas maneras, es cualquier cosa menos un blanco fácil. Pueden haber represalias, han anunciado represalias de tipo realmente... que, como de costumbre, nos dicen las agencias internacionales, no hemos podido confirmar de manera independiente el origen, el lugar, la fecha de lo que estamos enviando. Esto viene de una web social. Lo interesante de esto es que mientras mantienen el dominio del aire, parece que han logrado derribar otro avión. La evidencia del empenaje de cola está allí, e incluso uno diría que el piloto habría intentado eyectarse o algo por el estilo, porque vean a la distancia que está el canopy del paracaídas, y ahí parte de la placa del respaldo eyector, y estaba en tierra el piloto. ¿Qué pasó aquí? En todo caso, es parte de la guerra informativa. Este sería el segundo avión, en todo caso, que derriban los insurgentes, y afirman que fueron ellos, ¿no? Los rebeldes sirios que rodearon un aeropuerto militar cerca de la frontera con Irak sostenían feroces enfrentamientos hoy, según fuentes de la oposición, después que combatientes en el norte del país anunciaron el derribo de un avión de combate de la Fuerza Aérea del presidente, al mando del presidente Bashar al-Assad. Con dificultades para hacer frente a una revuelta de 17 meses, donde descaradamente operan mercenarios extranjeros, instructores extranjeros y gente que le da apoyo logístico, militar y asesoramiento a los rebeldes. El ejército de Siria ha mantenido un asedio sobre el aeropuerto de Hamadan en la ciudad de Al-Bukamal, ubicada en la frontera oriental de la nación, más específicamente en Deir al-Zor, durante los últimos 3 días. La oposición al gobierno de al-Assad dijo que el aeropuerto, donde un número no determinado de soldados resisten sus ataques, ha sido usado por helicópteros para lanzar bombas contra bastiones rebeldes. Esto se parece mucho a una ametralladora antiaérea usada horizontalmente, vieja táctica. Y sigue haciendo su periplo el hombre que decidió aceptar la responsabilidad más fea en el momento más difícil respecto de la Cruz Roja Internacional. En la Cancillería en Damasco, Peter Maurer, el nuevo titular del Comité Internacional de la Cruz Roja y ex diplomático de Suiza, hace una visita de 3 días y se reúne con el ministro de Relaciones Exteriores. Y el canciller Walid al-Mualin le ha facilitado de alguna manera su agenda. Luego se ha reunido también con el ministro de Salud Pública del gobierno de Hafez al-Assad, Saad al-Nayef. Y en este sentido, Peter Maurer, quien es ahora el encargado de la difícil tarea de manejar el Comité Internacional de la Cruz Roja, ha dicho: estamos actuando con el mandato del Comité Internacional de la Cruz Roja en la protección de las poblaciones civiles. Así que esto es, en mi misión, tratar de expandir nuestra asistencia a aquellos que necesitan la ayuda, incrementarla y trabajar para la mejor protección de la población civil y encontrar mecanismos de cooperación que nos permitan cumplir con esa tarea. To work on better protection of civilian populations, to find the mechanisms of cooperation which allow us to do so. Mientras tanto, los rebeldes afirman, no hemos tenido imagen para confirmarlo, que han conseguido controlar 2 aeropuertos militares en la provincia norteña de Idlib, Faftanas y Abu Zuhur, de acuerdo a una fuente diplomática que dice que sus datos vienen del sector de la oposición al gobierno. Fue imposible verificar las declaraciones de los rebeldes porque el acceso de medios extranjeros a Siria no está muy fluido y aparentemente este fue el segundo avión, el que les mostramos, derribado por los rebeldes. El anterior había sido en Deir al-Zohar. Peter Maurer ha seguido también a su reunión con el canciller y con el ministro de Salud Pública
una reunión con el ministro del Interior, Ibrahim al-Sahar. Y en este sentido, Siria ha pedido refuerzos humanitarios, pero con la ayuda gubernamental. El ministro de Reconciliación Nacional de Siria, Ali Haidar, dijo que los trabajos deben ser llevados a cabo de esa manera. En Ankara hay una reunión del partido de gobierno y el primer ministro Tayyip Erdogan dijo: ellos cortaron la conexión con Deraa para el mundo exterior por una semana. Se refiere a la situación en Siria, ¿no? Han masacrado a 300 inocentes civiles. No hay diferencia entre los terroristas de grupos separatistas y ellos. El régimen sirio se ha transformado en un estado terrorista. La gente que ha sido masacrada en Siria puede haber alcanzado el número de 30.000 bajas comenzando en marzo de 2011 y 2.200 de ellos serían niños. 76.000 personas están perdidas en Siria y 250.000 están buscando asilo en todos los países alrededor de Siria. Suriye'de şu anda 76.000 kişi kayıp. Kendilerinden. El mandatario añadió que Turquía no puede permitirse el lujo de ser indiferente a un conflicto que afecta a su frontera sur. Bashar está sumergido hasta el cuello en sangre de sus ciudadanos, ha insistido el primer ministro, que como ustedes saben es un ángulo privilegiado de la OTAN, pero nunca le han dejado permitir entrar a la Unión Europea. Tal vez a esta altura ni quieran hacerlo. Mientras tanto, dice cosas de ese calibre y muestran músculo. Turquía, en Suruk, mantiene en pleno desarrollo maniobras militares justo en la frontera en conflicto que se va ampliando con Siria. Y estas imágenes dan pauta de las movilizaciones mostrando músculo. Turquía está muy bien armada, de acuerdo incluso a los parámetros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y esto ha servido para flexionar un poco de músculos y dar a entender que están preparados para cualquier eventualidad. Mientras esto ocurría en Suruk, en Turquía, en El Cairo, el secretario general de la Liga Árabe decía que los combates deben terminar en Siria y que el nuevo enviado, Lakhdar Brahimi, es necesario que tenga éxito para lograr de alguna manera crear las condiciones mínimas para una paz que esté lo más cercana posible. Y también llamó a nuevos y más intensos esfuerzos de la comunidad internacional para solucionar el conflicto Israel-Palestina. El despliegue de las fuerzas terrestres de Turquía, que es bastante más fuerte de lo que han mostrado aquí, fue comentado también en la sede de la Liga Árabe en El Cairo. Todas las banderas a la entrada indicaban que estaban en sesión plenaria. Los representantes de los países que necesitan la protección de Occidente y que están preocupados con todo esto, como el canciller del Reino de Arabia Saudita, Abdulaziz Ben Abdullah, Nabil El Arabi era el secretario general, vacío el asiento del representante de Siria, el ministro de Relaciones Exteriores del Líbano, Adnan Mansur, el canciller de Omán, Yusuf bin Alawi bin Abdullah, el ministro representante de los territorios palestinos ocupados, Riyad al-Malki, y Nabil El Arabi, secretario general de la Liga Árabe, decía, para lograr, ahí está el representante palestino, el secretario general decía, para lograr y garantizar el éxito del enviado especial de la Liga Árabe, Lakhdar Brahimi, en su misión para tratar de llegar a un acuerdo entre las partes en Siria, ambos bandos deben primero parar sus actividades. Esto haría más fácil para las partes involucradas alcanzar sus metas, transferir autoridad y comenzar, oigan bien, un periodo de transición, logrando el cambio requerido como fue indicado en las previas decisiones ministeriales. Esto de acuerdo a las demandas del pueblo sirio, de democracia y un régimen que sea cambiado pacíficamente. Prácticamente están recitando el catecismo del presidente de Francia o del primer ministro británico.
قبل المستوطنين وانتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية. ومع ذلك وللأسف الشديد نرى المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن وما يطلق. Luego el secretario general de la Liga Árabe dijo: lo que incrementa el sufrimiento del pueblo palestino, el otro gran tema de la agenda, es que viven bajo una permanente ocupación ilegal que es brutal y caracterizada por las agresivas acciones de Israel. Desafortunadamente, la comunidad internacional, representada en el Consejo de Seguridad y en el Comité del Cuarteto, no ha dado respuesta a la altura de los desafíos que hay sobre este tema y las iniciativas de paz no han podido prevalecer. Llamamos a un serio trabajo para mantener la conferencia global que permita a la comunidad mundial implementar sus deberes para que se ponga fin a la ilegal ocupación israelí de los territorios palestinos. Bueno, hoy miércoles, sesión de preguntas del primer ministro en la Cámara de los Comunes. I want to send all our congratulations to the superb performance of Britain's athletes and Paralympians. David Cameron trajo agua para su molino. Quiero enviar a todos felicitaciones por el extraordinario comportamiento de los atletas británicos en los Paralímpicos y quiero decirles a todos una enorme gracias a los voluntarios que pusieron una sonrisa en la cara de estos Juegos y un gran bien hecho a los organizadores. Pienso que el mundo entero está orgulloso y, como hemos prometido, en efecto, hemos inspirado a una generación. El miembro del Parlamento por Bolsover, Dennis Skinner, dijo: el primer ministro tiene que lograr que se reorganice su gabinete y su equipo B no ha levantado nada en la opinión pública. Se trate muchos apoyos ahí y muchos boos contra el primer ministro. Lo que queremos aquí es que usted haga un cambio profundo y esté a la altura de las demandas. David Cameron dijo: quiero sencillamente hablar sobre la economía. Quiero un departamento de economía sencillo. Quiero un departamento de transporte que construya caminos. Quiero comunidades que construyan causas. Quiero departamento de cultura en una amplia gama de trabajo. Quiero que el departamento de agricultura apoye la comida británica. Y el gobierno quiere todo esto. Apareció el líder laborista Ed Miliband. Dijo: ahora, señor Speaker, sobre los últimos 2 años y medio hemos visto avisos en la infraestructura y fallaron. Anuncios en la construcción de casas y fallaron. Anuncios en la planificación y fallaron. ¿Cuál es la razón ahora para que no haya una falla económica? La razón es que la manera de acercarse a los temas fundamentales de la economía es equivocada. Después del verano veremos qué es la realidad y el primer ministro tendrá que hablar de la economía, que hasta ahora no crece y no está mejorando. Ha fallado espectacularmente. Cameron remueve varios de sus ministros y, como parte de los recambios, habrá novedades. Vean esto, muy importante. Hillary Clinton se reúne con Hu Jintao. Vuelve a tener la exquisitez de quitarse los tacones altos y se adapta a la estatura del quien le recibe, que además es un hombre que habla por 1.300 millones de personas y una tecnología espacial imparable. Le acompañan los representantes de diferentes sectores interesados. Clinton y Hu Jintao discuten sobre las disputas territoriales de China. China ya dio a entender a través de los comunicados de la Cancillería que es un asunto de China y no de Washington. Se reunieron hoy en tratado de limar cada vez las mayores diferencias entre ambas superpotencias. Sobre la mesa asuntos tan serios como Siria, el programa nuclear de Corea del Norte y la creciente tensión entre Beijing y sus vecinos por las disputas de varios archipiélagos estratégicamente ubicados en lo que China llama el Mar de China Oriental y donde parece que hay ricos yacimientos y no menos importantes bancos de pesca. Precisamente el encuentro entre Clinton y Hu Jintao coincidió con la noticia publicada por varios diarios nipones de que el gobierno japonés había llegado a un acuerdo para comprar a sus propietarios partes de las islas Senkaku, de Ayu en mandarín. Pero China también las reclama. Y aquí hubo otro cambio. Se reunió con el primer ministro Wen Jiabao. Ahí lo mantuvo.
tiene la exquisitez de adaptarse para mirar a la misma altura a los ojos al dueño de casa que la recibe. Y aquí se sentía cómoda, satisfecha de cómo iba la agenda, pero luego tiene una reunión con el viceprimer ministro Li Keqiang. Y como Li Keqiang es de más baja estatura que este caballero, la verán nuevamente se quita el calzado con los mínimos tacones y aparece con calzado sin tacones. Pero termina en desacuerdo la visita de Hillary Clinton a China. Vean esto. 0 tacones. ¿Ah? Interesante cómo se maneja la gestualidad y cómo se adapta a las circunstancias. El asunto resurgió en la entrevista de Clinton con el primer ministro Juan Yabao, quien pidió a Washington respeto para la soberanía y la integridad china. Luego de admitir que la visita de la secretaria de Estado ocurre en un momento crucial de las relaciones bilaterales, vean qué diferencia con aquella apertura dramática que hizo Richard Nixon hace 40 años y que la informamos vía satélite en carácter de primicia en épocas de Kissinger. Destacó que a Estados Unidos le corresponde tener en cuenta los intereses fundamentales de China y el sentimiento de todo su pueblo, sin decir que su pueblo son 1.300 millones, mucho más ahora, ¿no? Recomendó asimismo unir esfuerzos en el sombrío panorama económico global con inversiones a gran escala y la promoción conjunta de proyectos de cooperación financiera. Analistas diplomáticos, esta es la gran sede de la Cancillería, ¿no?, señala que un reflejo del malestar de las autoridades chinas por las declaraciones imprudentes de Clinton sobre el tema del Mar del Sur de China fue notado en su encuentro con el presidente Hu, quien apenas apreció sus esfuerzos en el impulso de las relaciones bilaterales y se refirió más a su respaldo a iniciativas para el intercambio de estudiantes. También el mandatario destacó los esfuerzos de la secretaria de Estado en la construcción del pabellón de Estados Unidos en la Feria Mundial de Shanghai, pero eso fue de hace 2 años. Como corresponde, son los voceros lo que dicen las cosas. Y aquí está Hong Li, vocero de la Cancillería. A pesar de muchas representaciones que China ha hecho sobre sus puntos sensibles, Japón ha ignorado la posición de China y ha empezado a presionar con el llamado nacionalismo de las islas Daegu. Y seriamente ha armado a China territorial, ha alarmado su soberanía y ha lastimado los sentimientos del pueblo chino. ¿Quién puede ayudar en esta tarea? ¿Dónde está Japón tratando de llevar las relaciones sino-japonesas? Y luego agregó, China tiene la voluntad y la determinación para protestar sobre sus territorios soberanos y tendrán la respuesta que se merece. Criticaba a China las compras de las islas Daegu por parte de Japón y dijo que tomarán medidas. Bueno, aquí tenemos el tema de nunca acabar. La embajada de la hermana República de Ecuador. Clarence Assange, de los que lo apoyan, dice, pienso que están jugando un juego en este momento. Le han ofrecido asilo en Ecuador, ha estado a cargo de muchas ofensivas diplomáticas, pero deberían permitirle salir e irse a vivir a Ecuador al señor Assange. Instan a Ecuador a retomar el diálogo sobre Assange. He has not been charged with any offence in any country, and he should be allowed to leave for Ecuador. El ministro de Relaciones Exteriores británico William Hague dijo que el Reino Unido y Ecuador deberían reanudar el diálogo sobre el futuro del fundador de Wikileaks, Julian Assange. El pueblo llama a la renuncia del ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra por este acto de agresión contra la embajada del país amigo. Proteger a Assange es proteger la libertad de prensa, dice aquí en italiano. Cuando se le concedió el asilo a Assange en agosto, miren, inspirador de una generación. Y además está el soldado Manning allí, el que ayudó a sacar los tremendos secretos de guerra y los crímenes que se habían borrado bajo la alfombra. Ecuador, recuerdan ustedes, se dio asilo a Assange, pero si el informático puede ser arrestado si deja la embajada ubicada en el centro de Londres, entonces el caso genera una disputa diplomática entre ambas naciones, aunque la tensión disminuyó desde que Rafael Correa como presidente hizo el anuncio del asilo. Creemos que nuestros dos países deberían poder hallar una solución diplomática, dijo Hague en un comunicado. En Madrid, el juez Garzón. De que puede haber
una persecución política. Entonces, desde mi punto de vista, lo que tenemos que conseguir es garantizar el cumplimiento de ese derecho de asilo y que no entorpezca la rendición de cuentas de Julian Assange como cualquier ciudadano al que se le imputen los hechos delictivos con un debido proceso ante la justicia sueca. Yo creo que sí se puede separar. El abogado de Julian Assange, el ex juez español Baltasar Garzón, afirmó hoy que existe un proceso secreto en Estados Unidos contra el fundador de Wikileaks, motivo por el cual pedirá a todas las instancias judiciales competentes que aclaren sobre este tema. Así lo anunció el ex titular del Juzgado de Instrucción Central número 5 de la Audiencia Nacional de España durante reunión que mantuvo en Madrid con corresponsales de la prensa extranjera. Bien. Desde nuestro punto de vista, las imputaciones que hay son claramente inconsistentes y tenemos, creo que, capacidad de demostrarlo, que es así, y lo que queremos es hacerlo con unas garantías para que no sucedan otras cosas. Dijo además que había otro proceso prácticamente secreto sobre la suerte del soldado estadounidense Bradley Manning, y esto, dijo, va a tener consecuencias imprevisibles. Ahora que hemos pasado por los momentos terribles con tantas bajas, queremos recordar algo que nos dijo el mayor general Juan Francisco Romero Figueroa, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. Habíamos en primera instancia ido a rendir tributos a las bajas de la Guardia Nacional en su 75º aniversario, y esa es la lámpara eterna. Y en aquel momento los acontecimientos se volvieron tan dramáticos que no pudimos compartir con ustedes esto que hoy sí hacemos. Allí se recuerda, y recordarán ustedes que una semana antes dijimos, este es el componente que permanentemente tiene una sangría, ¿no? No esperábamos que las cosas se volvieran tan dramáticas como lo que ocurrió en el lamentable suceso de la refinería. Pero así las cosas, dejemos esa lámpara votiva que está en la sede central de la Comandancia de la Guardia Nacional y recordemos a dos de los protagonistas que siempre están en el anonimato, y queremos recordarlo con esto que siempre está presente en nuestras oficinas. El bombero, aquí salvando y cubriendo a un bebé, algo que nos entregaron en el Instituto Universitario de Tecnología Bomberil, donde tuve el honor de ser padrino de una promoción. Y esto, que me lo entregó el comandante general de la Guardia Nacional, y que merece una lectura, porque decía, esto es para honrar y agradecer a todos que han colaborado con nuestro componente, pero cuando lo entregó, junto con la altísima honor de la Cruz de la Guardia Nacional en primera clase, nos dijo, esto es para usted, que igual que la Guardia Nacional, parece que siempre renace de las cenizas cuando hay situaciones difíciles. Queríamos ahora, sin sumarnos a todo esto en el momento en que había tanto dolor y tanta solidaridad, ahora que ha pasado en algo la situación dramática del tema de la refinería, recordar que no fue en vano eso y que lo tenemos presente en nuestra oficina y que rendimos tributo a todos los bomberos que actuaron allí y por supuesto a todos los guardias nacionales. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. A nombre del equipo Dossier, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director. En el marco de Venezuela Decide 2012, Telesur Noticias presenta, luego de su destacada cobertura al conflicto en Libia, Diego Marín se traslada a Venezuela para darle una revisión profunda a la libertad de expresión. Conozca a través de 5 entregas la realidad que vive la nación en torno a la autonomía informativa de los medios de comunicación. Destacadas personalidades de diversos sectores
analizan y opinan sobre la libertad de expresión en Venezuela. En Telesur Noticias, esta semana. En Sala A, Laura, una película brasileña acerca del drama de una actriz desempleada. La Sirga, la historia de una joven colombiana que huye de la violencia. Un documental mexicano relaciona una